En el Nasuverso existen varias organizaciones con cierta influencia en las historias que vemos desarrolladas. Una de estas es la Santa Iglesia, la cual, claro, es una cara que no todos pueden conocer de la Iglesia Católica Romana, especializada en la Casa de la Herejía, haciendo un contraste con el lado público de la Santa Iglesia, que trata las herejías como si no existieran, porque aquellos que enseñan la palabra de Dios no deben reconocer lo que va en contra de sus doctrinas. La Santa Iglesia también reúne a un grupo de adeptos que sienten que las herejías se deben de combatir con mucha iniciativa. Son una fuerza importante que tiene una tenue relación con la Asociación de Magos. Los objetivos principales de la Iglesia Católica son predicar el amor de Dios y ayudar a los enfermos y pobres, pero el lado de la organización conocida como la Santa Iglesia se especializa en la eliminación de la herejía. Aquellos que insultan a Dios, matan personas, engañan al público y tuercen las mismas leyes de la naturaleza por medios ocultos. Todas estas personas caen bajo el paraguas de los herejes y son objetivos de las fuerzas de la Iglesia. La Iglesia entiende su misión como la de guiar a la humanidad involucrándose en conflictos como la Guerra del Santo Grial, con el motivo subsiguiente de mantener la paz en la humanidad. Al igual que la Asociación de Magos, la Iglesia intenta monopolizar el control del misterio, pero estas organizaciones difieren mucho en este aspecto. Mientras que la asociación busca ocultar el misterio del público y preservarlo, la Iglesia intenta administrarlo adecuadamente, destruyendo cualquier misterio que se considere herejía. Con este fin, los ejecutores tienen la tarea tanto de eliminar a los herejes como regular los misterios que caen en manos de las masas. Los magos de la asociación consideran que el objetivo de la Iglesia es destruir todo misterio fuera del suyo propio, y algunos incluso creen que su deseo es eliminar el misterio mismo. Si bien la Iglesia ha pasado la mayor parte de su historia en conflicto abierto y violento con la Asociación de Magos, en los últimos años las organizaciones han llegado a una tregua, formando un pacto de no agresión. A pesar de esto, el conflicto a menudo ocurre extraoficialmente, y los de la Iglesia y la asociación frecuentemente intentan matarse entre sí cada vez que tienen oportunidad. Cuando se enfrentan a amenazas existenciales para la humanidad, como los vampiros, las dos organizaciones están dispuestas a dejar de lado sus diferencias, a regañadientes y cooperar abiertamente. La Iglesia tiene un gran nivel de animosidad hacia los vampiros, y en realidad no tienen una razón para cazarlos específicamente, con tanto fervor. Los seres que no son humanos pueden ser controlados, por lo que no es necesario convertirlos en enemigos. Pueden coexistir con razas completamente diferentes, pero los vampiros son seres nacidos de humanos. Llevan la posibilidad de infección a otros humanos, por lo que son tratados como enfermedades que necesitan ser erradicadas. Arkwright Brøndestad describe a la Iglesia como el mecanismo de defensa de la humanidad contra especies hostiles como los vampiros, y son en gran medida la razón principal por la que los vampiros ocultan su existencia a los humanos. La Iglesia comenzó a tener este punto de vista principalmente con la fundación de la Agencia de los Entierros, ya que fue creada con el propósito mismo de matarlos. Si no toman tal postura, no tienen ninguna razón real para existir. Como su fe es muy superficial, tienen la necesidad de afirmar la importancia de sus funciones. Esa misma postura continúa escalando dentro de la Iglesia desde entonces. La teoría taumatúrgica de la Iglesia en forma de sus santos sacramentos es la más difundida en el mundo. Hansa Cervantes se jacta de que la Iglesia posee la vanguardia de toda la tecnología y misterio, ejemplificando por su cuerpo compuesto en un 70% por códigos místicos cibernéticos, destinados a matar vampiros.
Si bien hay muchos en la iglesia que hacen uso de la hechicería, la organización en su conjunto no es aficionada a utilizarla, menos aún si se trata de formas ajenas a la suya, considerando que los misterios utilizados por quienes están fuera de sus filas son herejías. La Iglesia considera que la magia en sí misma es un arte herético, y como tal, no se refiere a sus sacramentos como un tipo de hechicería. Oficialmente, la Iglesia ni siquiera enseña ningún hechizo excepto el rito del bautismo. Pero esto es algo que dicen al público, ya que a los ejecutores se les enseña hechicería práctica, como refuerzo y telepatía. Los agentes de la iglesia que emplean la taumaturgia generalmente evitan usar la terminología común preferida por los magos, prefiriendo en cambio eufemismos como poder de la oración en lugar de energía mágica. A aquellos que no siguen el octavo sacramento se les prohíbe usar hechicería que no sean los sacramentos, y cuanto más alto es el rango en la iglesia, más se le prohíbe el contacto con la impureza de la magia herética. Como toda gran organización, esta también cuenta con subdivisiones. Entre estas tenemos, por ejemplo, las abadías, las cuales se encargan de albergar a cierto tipo de personas, entre las cuales no solo hay algunos refugiados de alguna catástrofe de índole mística, sino que también es hogar de monjes y monjas los cuales decidieron aislarse de la sociedad y vivir con votos de pobreza y castidad. Para aquellos que se ven obligados a convertirse en ejecutores debido a los riesgos de contaminación después de ser atacados por Death Ancestor Apostle, ser enviados a uno de estos puede ser casi como una tortura. Cualquier persona admitida en una abadía debe someterse a una inspección de castidad, que dentro de la iglesia, al menos cuando se trata de los ejecutores, no se refiere a la inexistencia del frutifantástico en su vida, sino a la pureza del cuerpo humano de la corrupción espiritual, como la maldición de vampirismo. Otra de las subdivisiones de la iglesia es la Asamblea del Octavo Sacramento, la cual es una agencia especial compuesta por un grupo de clérigos especiales a cargo de la investigación, recuperación y manejo de reliquias sagradas, dispersas alrededor del mundo. Entre los objetos llamados reliquias sagradas se encuentran los restos y sangre de santos, los clavos con los que se crucificaron a Cristo, la Santa Cruz, las 30 monedas de plata de Judas y otros elementos con atributos santos. Los miembros siguen el octavo sacramento, por fuera de los sacramentos de la Iglesia Católica, las 7 gracias que Dios otorga en la fe católica: bautismo, Santa Eucaristía, matrimonio, orden sagrado, confirmación, confesión y unción. Es una gracia que no existe en la legítima fe, o un poder separado de la fe, significando que sus miembros, entrenados para recuperar las reliquias ocultas, no teman involucrarse con poderes heréticos como la magia para alcanzar sus objetivos. Es la de menor jerarquía entre las agencias especiales, y para las guerras del Santo Grial se encargan de supervisar y legitimar el Grial, teniendo la tarea de recuperarlo si fuese real o disputarlo si es falso, y principalmente son mediadores entre la Iglesia y la asociación. También contamos con la Agencia del Entierro, teniendo variaciones entre ciertos detalles dependiendo de a qué versión te refieras, ya sea a la de Tsukihime clásico o a la del remake. Otra más son las órdenes de caballería, que conforman el principal cuerpo militar de cada iglesia. Solo luchan para defender la tierra sagrada, según palabras de Nero. Es uno de los pocos grupos que todavía usa alabardas, pero su uso está en extinción. Riadvive es el capitán de los Vestal Shields Knight y es un cazador de vampiros oficial. Ella posee el arma conceptual True Apócrifa Gamaliel, un búnker de pila con forma de instrumento de cuerda. Algunos caballeros de las órdenes de caballería también participan en el entrenamiento de ejecutores. Y hablando de estos últimos, los ejecutores son inquisidores herejes de la iglesia,
establecidos por el cardenal número 120. No están encargados con el propósito de exorcizar demonios, sino que tienen la tarea de matar demonios y destruir a otros seres heréticos. Es conocido como el departamento más sangriento de la Iglesia, llamado Shura's Den, por su responsabilidad de castigar las herejías. Se necesita una cierta cantidad de fuerza de voluntad para ser parte de él, y poder lograr el título de ejecutor significa que uno es un asesino de primer nivel, que ha pasado un entrenamiento brutal y piadoso para convertirse en el arma de la humanidad. Kirei Kotomine tenía 10 años cuando lo convirtieron en ejecutor, pero luego cambió de posición varias veces. Tienen diversas especialidades, incluidas aquellas especializadas y preparadas para la caza de magos, la matanza de demonios o la matanza de vampiros. Kirei es un claro ejemplo de ejecutor especializado en la caza de magos. La mayoría de los ejecutores se consideran de bajo rango en el clero de la Iglesia, por debajo de los obispos y cardenales, pero tienen un alto grado de autonomía en sus acciones. Incluso Mario Gallo Vestino, nieto del cardenal Laurentis, con un alto grado de control sobre los agentes de la Iglesia, carece de la autoridad para pedir la pena de muerte a un ejecutor como Noel. Entre los que se convierten en ejecutores se encuentran humanos comunes que han tenido contacto con los 27 Dead Apostle Ancestor y son rescatados por la Iglesia. El contacto con los Ancestor te convierte en un potencial contaminante del vampirismo, y la Iglesia ofrece a tales individuos la posibilidad de elegir entre estar en cuarentena en un convento o asumir el papel de ejecutor. Noel es un claro ejemplo de tal persona, y es uno de los que eligió la última opción. Y claro, es la iglesia de la cual estamos hablando, así que no podrían faltar los exorcistas. Estos son un tipo especial de sacerdotes, encargados como representantes por un obispo de una diócesis. Son un tipo de ejecutor que no están preparados para la caza de herejes, sino que responden a las súplicas de ayuda y visitan a pueblos para exorcizar demonios. Si bien los meros seres humanos no son rival para un demonio maduro, el problema real para los exorcistas visitantes es la protección del alma. El único exorcista conocido que ha exorcizado un demonio maduro de una persona es Mr. Dawn de la Agencia del Entierro en el remake de Tsukihime. Finalizando, tenemos a la Orden de los Templarios. Es una facción pequeña pero poderosa en la iglesia, que solo ha aparecido en Fate Prototype, aunque tienen una cantidad considerable de conexiones y lealtad a la iglesia. La Orden de los Templarios a menudo no se considera parte de la iglesia. En verdad, son una organización independiente separada de la propia y solo tienen lealtad hacia ellos mismos, siendo incluso mucho más radicales. La iglesia también cuenta con ciertos artefactos para ayudarse en su misión. Entre estos podemos apreciar la Ashlock, las cuales son armas conceptuales que forman parte del equipamiento estándar de los ejecutores. Como son más fáciles de usar que una Black Keys y requieren un mínimo de entrenamiento para desatar su devastador poder, la mayoría de los ejecutores las prefieren. Estas vienen en diferentes formas, pudiendo ser desde dagas hasta ballestas. Las llaves de la providencia siendo armas conceptuales utilizadas para la purificación, que consiste en imponer las leyes naturales al vampiro y bautizar su carne para convertirlo de nuevo en ceniza. Estas tienen más efecto si el objetivo es católico, e incluso tendrán efecto en algún vampiro si su usuario no es católico. Las Blackies son un tipo de estas. También tenemos las sábanas santas, telas usadas para envolver los remanentes de los santos. Kotomine posee el sudario de San Martín, Karen Hortensia posee el sudario de Magdalena. El manto de Archer está hecho con un santo sudario.
Y solo nombrando alguna más, las escrituras son poderosas armas conceptuales que solo son otorgadas a unos pocos y selectos ejecutores. Kirei cree que las armas de este nivel podrían potencialmente permitir a una persona derrotar a un espíritu heroico. Y bien, con esto vamos dejando este video por aquí. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este video, joven máster o mago prometedor. No olvides seguir apoyando este contenido dejando tu pulgar arriba, suscribiéndote si aún no lo hiciste y claro dejando tu comentario para el algoritmo. De igual manera, te recuerdo que ya está disponible la opción para miembros del canal por si deseas apoyarme aún más con este contenido. Yo soy Medanore y nos vemos en un próximo video. Bye bye. Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas, con 1000 rosas para mí.